Capítulo 5. De espadas y ángeles. Parte 3. Comencé a leer sobre lo que estaba disponible en la historia de Koneko, y cuanto más leía sobre ella, más oscuro parecía hacerse. Touhou Koneko, nacido como Shirone, era un necómata que formaba parte de una subespecie rara y moribunda conocida como Nekosou. Huérfana a una edad temprana, ella y su hermana, Kuroka, se vieron obligadas a vivir en las calles durante varios años antes de ser acogidas por un diablo llamado Alexander Shax, quien reclutó a Kuroka en su nobleza como obispo. Durante un tiempo, las cosas comenzaron a mejorar para Koneko, pero eso no duró mucho antes de que ocurriera el desastre. Su hermana Kuroka era una practicante del arte de Senjutsu y un día había perdido el control de su poder, provocando que ella se desencadenara en un alboroto que resultó en la muerte de su maestro. Kuroka pudo escapar rápidamente y se formó una caza de hombres en un esfuerzo por capturarla, sin embargo, en su prisa por escapar, había dejado atrás a su hermana. Este incidente ha provocado que la relación entre los demonios y yokai, que ya se ha tensado mucho en los últimos años, se rompa por completo. La muerte de Alexander Shax había provocado lo que era básicamente una caza de brujas en el inframundo de Nekosous. En una semana, casi todos los Nekosous restantes fueron expulsados del inframundo o linchados, lo que provocó la muerte de más de 23. Ninguna de las personas responsables del linchamiento fue arrestada ni acusada. Durante este tiempo, Koneko fue inmediatamente capturada y encarcelada. La habían mantenido en cautiverio durante casi 2 meses antes incluso de ser juzgada. Cuanto más leo, más se enciende mi temperamento. Podía sentir el poco control que tenía deshilachado por las costuras al leer cómo arrestaron a una niña inocente de 10 años por no cometer ningún delito, cómo la dejaron pudriéndose en una prisión durante meses y cómo estaban a punto de ejecutarla legalmente. Y solo aunque la rápida intervención de Sir Zetch se salvó su vida. Nunca me había sentido más agradecido con Sir Zetch en mi vida en ese momento, pero cualquier gratitud que sentí se evaporó rápidamente cuando leí las líneas y lo que quedaba restringido todavía lo había roto. Sir Zetch, eres un completo idiota. Le diste un niño emocionalmente inestable y abusado a una niña de 12 años como mascota. Golpeé mis manos sobre la mesa con tanta fuerza que realmente la fracturé cuando salté y grité. No me importa cuántos abrazos y besos le dé tu hermana, eso no ayudará a curar las heridas, solo enmascararlo. Simplemente miré el archivo que tenía ante mí como si fuera el responsable de esto. Pensé en el día en el techo cuando nos conocimos, en sus ojos aterrorizados, en cómo tiembla y se estremece por un toque inesperado. Pensé en el rostro tan vacío de emoción, algo que nunca debería ser usado por un niño. ¿Cuánto tiempo lo ha estado usando? ¿Cuánto tiempo ha estado ocultando sus emociones? Recuerdo el pequeño atisbo de su alma, de una niña construyendo muros a su alrededor. Demasiado tiempo, decidí. No, las heridas de esa chica fueron todo menos curadas. De hecho, gruñí mientras leía la siguiente línea. Rias Gremory cambió su nombre a Koneko, japonés para gatito. Ella nombró a una niña gatita, y nadie le dijo que se suponía que no era su mascota. No culpé a la chica Gremory por esto, oh no, ella era tan inocente como Koneko en todo esto. Ella no era más que una niña en ese entonces. Era dolorosamente obvio para cualquiera que tratara a Koneko lo mejor que sabía. Pero, ¿qué demonios estaba pensando Sir Zetch al darle la responsabilidad de otro ser viviente, no un animal, a un niño de 12 años? Ojeando rápidamente el resto del archivo, me di cuenta de que ni siquiera organizó ningún tipo de terapia. Simplemente la dejó en el regazo de Rias Gremory y dejó la recuperación de Koneko completamente en sus manos, ya que como parte de su nobleza era su responsabilidad. Tenía 12 años. ¿Por qué pone la responsabilidad de un niño abusado en manos de otro niño? ¿Soy el único que ve la locura en eso? No pude soportarlo más. Solo empujé todo el archivo de la mesa y me derrumbé en mi silla. Incliné mi cabeza hacia atrás en el reposacabezas tanto como pude, cerré los ojos y respiré hondo mientras me obligaba a calmarme y pensar. ¿En qué estabas pensando, Sir Zetch? Sé que no eres estúpido, ni mucho menos. No harías algo como esto a menos que tuvieras una muy buena razón, pero por mi vida no puedo entender qué. Sé que Gremory trató bien a Koneko, lo mejor que pudo. De eso no tenía ninguna duda, pero ella simplemente no estaba preparada para cuidar de una niña maltratada físicamente y con cicatrices emocionales, y sé que Sir Zetch también estaba consciente de eso. Entonces, ¿por qué le dio a Koneko? Suficiente. No tenía sentido pensar en eso, el pasado era el pasado y no había nada que pudiera cambiar.
Miro alrededor de la habitación en busca de algo, cualquier cosa que me desvíe de mis pensamientos actuales. Cuando mis ojos se posaron en los archivos del resto de la nobleza, decidí que investigar su pasado sería una distracción tan buena como cualquier otra cosa. Cogí la carpeta superior y comencé a leerlos. Cuando terminé, me quedé mirando el archivo con incredulidad. Rápidamente me acerqué al otro archivo y lo leí también, luego el otro y el otro. ¿Qué diablos está pasando? Kiba, Akeno, Gasper y el infierno, incluso Issei, todos ellos, hasta el último de sus nobles, estaban muertos o a punto de morir cuando los reclutó. Todos ellos, excepto Issei, no tenían un hogar al que regresar. Eso simplemente no es posible. Rias nunca ha tenido que esforzarse para convencer a ninguno de ellos de que se unan a ella. La mitad de ellos estaban muertos o agonizantes cuando los encontró y la otra mitad no tenía un lugar a donde regresar y eran más o menos huérfanos sin hogar. Las palabras de Sona volvieron a mí cuando revisé el archivo. Sabía que había dicho eso, pero pensé que estaba exagerando. Incluso si tienes en cuenta la suerte de un diablo, la de Gremory no es lo suficientemente fuerte para explicar esto. Nada menos que un superdiablo puede acercarse a explicar esta suerte. Y todo sucedió en tan poco tiempo. Rias terminó reclutando a Akeno solo una semana después de que ganó su Evil Piece Set. Y desde entonces pasó a reclutar a Koneko, Kiba y Gasper en menos de 2 años. ¿Con cuántos niños muertos o moribundos sigue encontrándose? Ella era una heredera del clan, una princesa glorificada, ¿por qué sus observadores incluso le permitieron acercarse a un lugar donde mueren los niños? ¿Y por qué sucedió esto solo después de que recibió su juego de nobleza? Todos y cada uno de sus nobles pareció caer sobre su regazo sin apenas tener que mover un dedo. Para hacer la materia aún más increíble, cada uno de ellos tiene un poderoso Sacred Gear o un poderoso linaje. Y cada uno de ellos resultó ser material de nobleza de primera clase. Ni siquiera uno era un humano común. No, no es posible. Las probabilidades de que eso suceda son tan pequeñas que bien podrían ser nulas. Hay demasiadas coincidencias para que esto sea solo casualidad. Alguien debe haber arreglado esto. Alguien debe haber configurado todo esto, Sir Zetch, bastardo. No, no, eso es imposible. Ahora solo estoy proyectando mis sentimientos. Piénsalo. Conozco a Sir Zetch y aunque es muchas cosas, no es un asesino a sangre fría. Especialmente no de los niños, no hay forma de que él alguna vez lastime a uno. Él no levantaría un dedo para lastimar tanto como un cabello en su cabeza. Las palabras de Rias Gremory interrumpieron mis pensamientos. Él simplemente se aprovecharía de sus muertes. No para él, sino para su hermana. Rias siempre tuvo una suerte increíble cuando se trataba de encontrar su nobleza. Era como la mano de un dios guiándola. Un acto de Dios y un acto de un diablo pueden parecer notablemente similares a veces. Rápidamente tomé el archivo de Kiba de nuevo y lo escaneé. Kiba fue una de las víctimas del proyecto Espada Sagrada. Valper Galilei, el responsable del proyecto, quiso ocultar los detalles de los experimentos a miradas indiscretas, por lo que instaló el laboratorio en uno de los lugares más aislados que pudo encontrar. Eligió una gran parcela de tierra no utilizada que la iglesia poseía en la parte norte del bosque de Taiga en Rusia. Era un lugar remoto e inaccesible por medios no mágicos. A decenas de millas de la ciudad más cercana y nada más que un espeso bosque en el medio, era un lugar perfecto para él para llevar a cabo su proyecto. Kiba fue encontrado vagando en medio del bosque en la dirección opuesta a la ciudad, habiendo perdido el rumbo. Se había derrumbado y ya estaba muriendo cuando fue encontrado por Gremory. ¿Qué estaba haciendo Rias Gremory, una heredera de 12 años de uno de los 72 pilares con un hermano mayor increíblemente sobreprotector, sola en medio del territorio de la iglesia ubicado en el mundo humano? ¿Lejos de cualquier forma de civilización o territorio controlado por el diablo? Dejando el archivo de Kiba a un lado, tomé el siguiente de Akeno. El vínculo fue aún más fácil de ver en este. Akeno nació de una madre humana y un padre caído. Cuando tenía 10 años, la madre de Akeno fue asesinada por los enemigos de su padre. Sin su madre allí para protegerla, la familia de Akeno pronto la echó a la calle debido a su sangre caída. Habiendo cumplido 12 años, Akeno había salvado indirectamente a un humano que había sido contratado por un demonio del clan Gremory. Aterrorizada de que el diablo intentara matarla debido a su herencia de ángel caído, corrió y se escondió de él. Desafortunadamente, aunque había logrado escapar del diablo, sus parientes la capturaron cuando intentaba escapar de la ciudad.
Estaban allí para matarla, pero antes de que su tío abuelo pudiera asestarle el golpe mortal, Heinrich Cornelius Agrippa, el obispo del jefe del clan Gremori, lo detuvo. Hasta ese momento no había nada fuera de lo común, sin embargo, lo inusual es que tenía a Rías con él. ¿Por qué trajo a Rías? ¿Qué estaba haciendo el heredero Gremori allí en primer lugar? Y fue solo una coincidencia que aparecieran en el último momento posible para salvarla, pero no antes. Dejando a un lado el archivo de Aquino, alcancé el último, el archivo que pertenecía de Gasper Vladi. Como los otros tres, Gasper tuvo un pasado trágico. Nacido de un humano y un vampiro, la vida de Gasper salió mal desde el principio. Su madre falleció poco después de su nacimiento, no por complicaciones del parto, sino porque vio la verdadera forma de Gasper y murió de miedo. Este evento había provocado que su padre y el resto de sus familiares le tuvieran un gran miedo. Combinado con su herencia Dampierre, Gasper fue tan maltratado por su familia que decidió huir. Durante su escape fue encontrado y asesinado por Vampire Hunters. Una vez más, aquí es donde se vuelve extraño. Los vampiros, a diferencia de muchos otros seres sobrenaturales, no viven en el inframundo sino en el mundo humano. Europa nororiental para ser exactos. Gasper fue asesinado en medio del desierto de esa región mientras intentaba escapar de los cazadores de vampiros. ¿Qué estaba haciendo Rías Gremori, una heredera de 13 años que estaba una vez más sola, en primer lugar? Luego estaba Issei. ¿Cómo sospecharon los caídos que Issei tenía un Sacred Gear? Su presencia mágica era tan débil que Rías solo se enteró por pura suerte. E incluso entonces, Akeno literalmente tuvo que encontrarse con él para darse cuenta, antes de eso habían estado yendo a la misma escuela durante meses, pero nadie se dio cuenta de que tenía un Sacred Gear. Si las cosas fueran diferentes, era muy posible que Issei hubiera vivido toda su vida sin que nadie se diera cuenta de que tenía un Sacred Gear. Una vez es casualidad. 2 veces es coincidencia. 3 veces es la acción del enemigo. Esto no sucedió 1 o 2 veces, sino todas las veces. Akeno en Japón, Koneko en el inframundo, Kiba en Rusia, Gasper en Europa y ahora Issei nuevamente en Japón. Todos solo se unieron a Gremori porque habrían muerto si no lo hicieran, y sin embargo, ninguno de ellos había hecho nada malo. No había forma de que Rías Gremori pudiera haber planeado esto. Dejando de lado su edad, dudo seriamente que hubiera estado dispuesta a seguir adelante con todo esto solo para obtener miembros de nobleza, a pesar de lo que le hizo a Issei. Lo que significaba que, al igual que el otro involucrado, estaba siendo manipulada sin saberlo por un tercero. Y aunque no tenía pruebas, tengo una muy buena idea de quién era ese tercero. Sirceps era un gran Mahou, aunque no me gustaba admitirlo, probablemente era mejor en su trabajo que Serafall. Sabía que estaba dispuesto a ir más allá del llamado, del deber para proteger el inframundo. Incluso si eso significaba sacrificar su vida, sabía que lo haría de buena gana con una sonrisa si era para proteger a su amada nación. Sin embargo, tenía un defecto fatal. Algo que podría arruinarnos a todos. Pondría a su familia y su felicidad por encima de todo lo demás, incluso la suya propia o la de su nación. Como individuo, tal rasgo habría sido una virtud. Como gobernante, fue un defecto. Había una marca de locura exclusiva de los demonios, un tipo de locura nacida de su pecado. Los gobierna de una manera que las mentes humanas simplemente no pueden comprender, los tuerce de una manera que la gente simplemente no estaba destinada a imaginar. Con Sirceps gobernó sobre su nobleza y su familia. Felizmente vería arder el mundo entero antes de renunciar a uno solo de ellos. Si se veía obligado a matar a uno para salvar a 1000, Sirceps mataría al que tenía el corazón apesadumbrado. Si ese fuera su familia o nobleza, Sirceps masacraría a 1.000.000 en lugar de a uno. Ni siquiera dudaría. Como Mahou, no puede mostrar un favoritismo absoluto hacia su familia, los señores y la gente se rebelarán. Sin embargo, si usa métodos más sutiles y menos obvios para ayudarlos, nadie puede quejarse. Ayudar a su hermana pequeña a conseguir una noble nobleza poderosa, una que pudiera protegerla cuando él no podía, era algo que desearía desesperadamente. Si lo miras de cierta manera, no hizo nada malo. Después de todo lo que hizo fue concertar una reunión. Uno entre su hermana y su futura nobleza. Y si tenía que aprovecharse de unos pocos niños moribundos, bueno, era conocido como el Señor de los Demonios por una razón. Después de todo, no obtienes un título así por ser amable. Para Sirceps, no había nada que no hiciera para proteger a su familia, ningún precio demasiado alto para pagar. Desafortunadamente, él no era el único Mahou que estaba así.
Para proteger a Sona, sé que hay muy poco que Serafall no esté dispuesto a hacer. Si eso era algo bueno o malo, todavía no estaba seguro. Solté una risa amarga. Qué lío, y lo peor es que no hay nada que pueda hacer al respecto. Todo esto ocurrió hace un año, tanto tiempo en el pasado que bien podría ser historia antigua en la medida en que pueda hacer algo para cambiarlo. Me dejé caer en mi silla y estaba a punto de dejar el archivo de Gasper cuando algo me llamó la atención. En la parte inferior de la página, se escribieron a lápiz algunas líneas adicionales. Levantando el archivo antes de leer cuidadosamente lo que estaba escrito. Gasper Bloody sufre de un mal control sobre su Sacred Gear. Debido a la falta de poder de Rias Gremory para contenerlo a él o a su poder, se decidió que Gasper sería sellado hasta el momento en que Rias Gremory madure lo suficiente como un demonio para controlarlo. A principios del año pasado, Gasper Bloody ha sido sellado en el sótano del antiguo edificio de la escuela de la Academia Quo. No lo han dejado salir desde entonces. Dejando que el archivo cayera de mis dedos sobre el escritorio, lentamente me recliné en mi silla. Inhalé profundamente, cerré los ojos y traté de calmar las emociones que rabiaban dentro de mí. Mi escritorio se fracturó y luego explotó, enviando astillas volando por toda la habitación. No funcionó. Con calma, me levanté, recogí mi chaqueta y salí de la habitación. Ya fue suficiente, estaba cansado de ver a los niños lastimarse mientras me sentaba y no hacía nada. Ya no me importaban las consecuencias. No había nada que pudiera hacer sobre el pasado, pero el presente era un asunto completamente diferente. Chispas violetas de magia saltaron de runa en runa, proyectando la superficie de madera en una luz parpadeante siniestra. Círculos hechos a partir de líneas de un lenguaje arcaico, uno que no reconocí, giraban en su lugar como los engranajes de un intrincado reloj. Había alrededor de 2 docenas de ellas, aunque las que más se destacaban eran las 4 en cada esquina de la puerta y la gran carmesí con el sello Gremory en el medio, la única parte del diseño que no era violeta. Incluso de pie junto al sello, podía sentir su poder. Se sentía como una cosa física, irradiando como ondas de calor de un horno. La cantidad de poder que tenía era asombrosa, más que suficiente para contener incluso a un demonio de clase suprema. Este era el sello que bloqueaba la única entrada al sótano. Evitaba que nadie entrara o saliera del lugar sin importar el método utilizado. Bloquea a cualquier ser vivo para que no se teletransporte al interior y bloquea cualquier intento físico de burlar el sello. Romper las paredes o cavar hasta el sótano no funcionará. También evitó que una gran cantidad de magia se filtrara fuera del lugar. En el mejor de los casos, la única magia que cualquiera dentro del sello podría enviar al exterior serían mensajes basados en magia, aunque no hizo nada para bloquear ninguna de las formas más mundanas de conmutaciones. Y detrás había un niño que no había visto la luz del día en casi 2 años. Habría sido necesario meses para que alguien que supiera lo que estaba haciendo desmontara el sello. Incluso un maestro del oficio habría necesitado semanas para descifrar y desbloquear el sello sin el permiso de su creador. No tenía ganas de esperar. En mis manos tracé una daga. Su hoja era irregular e iridiscente, demasiado quebradiza y desafilada para ser utilizada como un arma adecuada. Era claramente una daga ceremonial, inadecuada para el combate. Sin embargo, cualquiera que lo vea podría decir que era peligroso a un nivel casi instintivo. Tenía un sentimiento ominoso y perverso que incluso el más obtuso se daría cuenta. Su nombre era Rulebreaker. Clavé la daga directamente en el corazón del círculo Gremory y vi como el sello, uno capaz de contener la fuerza de poderosos demonios con la mayor facilidad, colapsaba como un castillo de naipes. Una pequeña parte de mí, una que no estaba nublada por la ira, pensó que era una vista hermosa. Un cruce entre fuegos artificiales y una piedra arrojada a un lago en calma, las runas brillaron y ardieron en chispas multicolores mientras se desmoronaban, comenzando desde el medio y extendiéndose hacia afuera como una ola ondulante. En cuestión de segundos, todo el sello se derrumbó y todo lo que quedó frente a mí fue una puerta mundana. No pasará mucho tiempo hasta que alguien llegue a investigar, no después del colapso de un sello tan poderoso. Así que sin dudarlo extendí la mano, abrí la puerta y bajé las escaleras hasta la guarida de un apóstol muerto. El lugar estaba tan oscuro como se esperaba, aunque no hizo nada para entorpecer mi vista. Aún así, mientras bajaba las escaleras, me preparé para los horrores que pudieran aguardarme al final de las escaleras. Niño o no, Gasper era hasta que un vampiro, un apóstol muerto y yo estaba a punto de entrar en sus dominios.
Si bien nunca había estado en una verdadera cacería de hada postle en mi viejo mundo, aunque me encontré con un par de ellos antes, había escuchado historias de las ciudades arrasadas en el transcurso de una sola noche, ya que su población se convirtió en muertos sin sentido. Como monstruos con rostros de personas, de niños, atacarían sin pensar a cualquiera lo suficientemente desafortunado como para cruzarse en su camino. Las guaridas eran peores, ya que ese era el lugar donde vivía el apóstol muerto, un lugar donde pasaban la mayor parte de sus días que en cualquier otro lugar. Rara vez se encontraban, ya que The Hada Post les lo cubriría con una forma única de Bounded Fields que haría que el lugar fuera invisible tanto para los medios de descubrimiento mundanos como mágicos. Estaban tan bien escondidos que incluso los magos entrenados de la Asociación de Magos necesitan años de esfuerzo para encontrar siquiera uno. Por eso no sabía lo que podría encontrar allí, descubrir que uno era tan raro que nunca tuve la oportunidad de preguntar qué esperar encontrar en uno. Aún así, no fue difícil adivinar que, sin importar la forma que tomara, sería un infierno viviente, horrores salidos de una pesadilla que quedarán grabados para siempre en mi mente. Cuando puse un pie en el piso del sótano, finalmente tuve la oportunidad de mirar a mi alrededor y descubrir que mis sospechas eran correctas. No, era peor, mucho peor de lo que me había imaginado, más espantoso de lo que jamás hubiera imaginado. Como incluso en mis peores pesadillas, no esperaba encontrar un lugar que fuera tan rosado. Por el dios muerto, había tanto rosa que sentí mis ojos arder y lagrimear con solo mirar alrededor del lugar. Las paredes estaban cubiertas con papel de pared a rayas rosas y blancas y, a pesar de no tener ventanas, había varias cortinas de color rosa oscuro que cubrían partes de la pared. El gabinete de madera y los muebles que decoraban la habitación fueron pintados en diferentes tonos de rosa. Incluso había osos de peluche marrones y conejitos negros que tenían sus ojos de plástico de color rosa. Lo que lo empeoró fueron todos los encajes y cintas que cubrían la habitación. El monitor de la computadora en una esquina de la habitación estaba colocado sobre una tela rosa y tenía los bordes forrados con una especie de diseño de encaje rosa. Incluso el televisor de pantalla ancha que se colocó en el medio de la pared se colocó encima de un soporte rosa. Por un momento pensé que había hecho un giro equivocado en alguna parte y terminé en el infierno. Estaba a punto de darme la vuelta e irme cuando vi el ataúd en el medio de la habitación. La tapa estaba colocada ligeramente ajustada y escondida en lo profundo de su sombra, pude ver un par de ojos magenta asustados mirándome. Antes de que tuviera la oportunidad de decirle una palabra, esos ojos destellaron con una luz amarilla y rubí, mientras Gasper activaba su Sacred Gear. Rias Gremory, junto con el resto de su nobleza, se quedó mirando con total incredulidad la vista ante ella. Ja, disparó en la cabeza, toma eso, maldito novato. Hace apenas unos minutos había estado corriendo por los pasillos del edificio de la vieja escuela después de haber recogido el resto de su nobleza. Todos habían sentido la descarga mágica que había causado el colapso del sello de Gasper. No se dieron cuenta de lo que era de inmediato y habían perdido varios minutos tratando de averiguar la causa. Fue solo después de que Aquino, que era el más sensible a la magia del grupo, sintiera que faltaba el sello sobre la habitación de Gasper, comprendieron lo que sucedió. Mientras corrían por los pasillos y escaleras hacia la habitación de Gasper, su mente preocupada evocó todos los escenarios posibles que pudieron haber sucedido, cada uno peor que el otro. ¿Los cazadores de vampiros localizaron a Gasper de nuevo? ¿Su familia estaba tratando de recuperarlo? ¿O quienquiera que asesinó a los caídos había decidido atacar a su nobleza a continuación? Pero aún así, a pesar de todas las cosas terribles que imaginó, acabo de hacerte una paja. Amigo, apestas en esto. Ella seguro que no esperaba esto. Allí, ante ella, estaba Gasper y la reina de Serafall, Emilia, sentada frente al televisor de pantalla ancha de Gasper. En sus manos había un controlador de juegos y estaban jugando una especie de juego de disparos en primera persona. Cuando ella y su nobleza irrumpieron en la habitación de Gasper, no pudieron hacer nada más que mirar sin decir palabra con incredulidad ante la vista. Bueno, sería más exacto decir que ella y Kiva eran los únicos que miraban con incredulidad, ya que él era el único que parecía tan sorprendido como ella. Koneko se limitó a mirar con inquietud el plato de bocadillos caseros que se colocó entre Emilia y Gasper, algo que aparentemente Emilia trajo consigo. Por cierto, sus ojos nunca dejaron la comida, desde que entramos en la habitación, parecía que a su torre no le importaba mucho lo que estaba pasando. Aquino, por otro lado, acababa de caer de rodillas cuando estalló en carcajadas. En momentos como este, realmente odiaba el retorcido sentido del humor de su reina. ¡Bum!
Otro disparo en la cabeza. ¡Buah! Su lindo y amado obispo comenzó a reír como un loco después de haber disparado con éxito a un personaje. Ella sabía, solo sabía, que no debería haberle conseguido esa suscripción a Xbox Live. Gasper no ha sido el mismo desde entonces. Oh Buchou. Nunca lo creerás. Gasper finalmente la vio, la llamó. Una parte de ella notó que su obispo, tan absorto en su aparente excitación, no hablaba con su habitual tartamudeo o el hábito de estirar las palabras. Shirou aquí no se ve afectado por mi Sacred Gear. Eso significa que puedo estar con él sin lastimar a nadie. Dijo que puede ayudarme a aprender a controlarlo. Incluso me ofreció una habitación para dormir en su lugar mientras él me ayuda. Trenes. ¿Puedo irme a vivir con él? ¿Puedo, por favor? Su obispo le hizo un puchero con los ojos tan abiertos de cachorro que si fuera en cualquier otro momento no habría podido resistirse a arrancarle el relleno. Tal como estaban las cosas, todavía estaba un poco fuera de sí para hacer otra cosa que mirar fijamente. Cuando se volvió para mirar a Emilia en busca de una explicación, lo encontró ignorándola por completo mientras miraba boquiabierto algo en la pantalla de televisión. ¿Eso es una bolsita de té? Me acabas de poner una bolsita de té. Deja eso, pequeño mocoso. Gritó que apuntará a la pantalla donde el avatar de Gasper aparentemente estaba repetidamente en cuclillas sobre el rostro del avatar de Emilia. Nunca se había enfrentado a palmas más duras en su vida.